Saludos, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, saludos hasta Guadalajara. Así es, Pues Eduardo, y acá, tú sigues allá por tierras estadounidenses. así es, estamos ahorita aquí en San Diego todavía, pues siguiendo de cerca lo que está sucediendo en algunos centros de votación. El día de ayer, como comentábamos, estuve en el barrio mexicano de Logan y pues la participación de la gente no era la que hubiésemos esperado, al menos yo. Pero el día de hoy, en otra zona de la ciudad, es una zona más, digamos, de estadounidenses, no de latinos. Pues lo que encontré en el centro de votación fueron filas de entre 40 y 50 personas, mucho mayor participación, mucho más movimiento que en la casilla latina. Incluso me decía una de las votantes textual, aunque ya ganamos California, que es un estado que tienen los demócratas en la bolsa, necesitamos mostrar muchos votos populares. Esto es importante porque, aunque recordemos que en Estados Unidos el voto es de manera indirecta, la elección es de manera indirecta, es a través del colegio electoral, siempre es importante para asuntos del imaginario colectivo el que comiencen a aparecer cifras de votantes, de votos populares. Y en ese sentido, Julio, lo que pues he estado escuchando en algunas de las entrevistas realizadas, pues tienen que ver, por ejemplo, con gente, incluso republicanos, que no están de acuerdo en que Trump se llegase a manifestar ganador antes de concluir la jornada. Y esto lo pregunté porque Trump había dicho que había posibilidades de hacerlo. Y también dijo el candidato que en caso de perder, reconocería siempre y cuando esta elección fuera justa. Cuando escuchamos esto, bueno, pues necesariamente tenemos que reflexionar sobre pues un convicto hablando de justicia. Me parece que el chiste se cuenta solo. Pero también hay otro elemento que creo que es muy importante y ha estado en la discusión de la gente en algunos lugares de comida, en algunos cafés, en los mismos parques cercanos a la zona de votación, que tiene que ver con esta elección en la cual los estadounidenses pues van a decidir si ponen en la Casa Blanca a la primera mujer en su historia o si colocan a el primer convicto en su historia. Y esto, aunque al final del día del proceso electoral me parece que fue perdiendo fuerza, sobre todo el asunto de la cuestión legal de Trump, de haber sido declarado culpable. De todas maneras, ya en lo corto, las personas siguen reflexionando sobre esto, incluso algunas voces muestran indignación y extrañeza de decir, bueno, hasta dónde ha llegado la sociedad norteamericana para impulsar a alguien como Trump, a un convicto en busca de la Casa Blanca. Y otra de las cosas, Julio, que ha estado también presentándose en las discusiones y en los comentarios de la gente es si están de acuerdo en la continuidad de la política de Biden, cualquiera que ésta haya sido a favor de Israel, en contra de movimientos obreros, sobre todo en Pensilvania, apretando las tuercas en el asunto migratorio, o si finalmente van a apostar por lo que han estado diciendo serían las grandes promesas de Trump. Yo creo que la discusión está centrada principalmente en este punto, es decir, si le dan la confianza a los demócratas para seguir más años en la Casa Blanca o regresan al trumpismo, que hay que recordar,
que antes de la pandemia la economía norteamericana tenía muy buena cara, y fue la pandemia uno de los elementos que vino a sacudir de manera violenta a la presidencia de Trump y hacer que saliera de la Casa Blanca. Y entonces lo que han estado escuchando con insistencia y aceptando es que Trump podría regresar a esos años de una economía mucho más desarrollada de lo que hoy tiene. Bien, Eduardo. Eduardo, ayúdanos por favor para tener un poco una especie de calendario mental de cómo van las cosas. Hoy, ¿qué es lo que se va a definir en términos procesales? ¿Cuándo comienza la emisión de sondeos de opinión que vayan dando una percepción de lo que puede suceder? ¿Y cuándo podría haber ya resultados formales, Eduardo? Bueno, lo primero, durante este día, las casillas comenzarán a cerrar a las 7 de la noche en horario del este. Y de ahí, pues se irán moviendo hasta el horario de la costa oeste. Aquí en hora de California, las casillas van a cerrar a las 8 de la noche, es decir, a las 10 de la noche, hora centro de nuestro país. Y hasta ese momento, por lo menos en la costa oeste, comenzaremos a tener alguna muestra de los algunos resultados preliminares. Por ejemplo, acaba de anunciar el secretario de Estado de Florida que, tomando en cuenta el número de casi 9 millones de votantes que lo hicieron por correo, poco más de medio millón que ya lo hicieron durante la mañana, Florida estaría en condiciones de arrojar un resultado prácticamente definitivo a las 7 de la noche. Entonces, creo que a partir de esta hora, dependiendo los estados, desde luego mucho menos los estados bisagra, aunque Pensilvania ha dicho que también habría posibilidades de que entre 7 y 8 de la noche tengan algunos resultados previos. Me parece que en estados como Texas, California y otros, Nueva York, que ya están en la bolsa de un partido o de otro, temprano sabremos los resultados, pero en el resto de los estados, sobre todo los bisagras, vamos a tardar. Pero además, Julio, hay que tomar en cuenta que el proceso electoral no va a terminar el día de hoy. Es decir, todavía la primera semana de diciembre, el colegio electoral pues hará el recuento ya definitivo de los votos, que enviará a la Cámara de Representantes, que también sufrirá cambios con la elección de hoy junto con el Senado, para que el 6 de enero entonces se califique la elección y se determine ya de manera definitiva quién es el ganador o la ganadora. Bien, Eduardo. La clave en Pensilvania. Yo creo que va a estar en Pensilvania, pero también hay un estado que ha comenzado a aparecer de manera importante, que es Iowa. ¿Por qué estos dos estados? Primero, Pensilvania, la última vez que lo ganaron los demócratas fue apenas ahora con Biden. Lo habían ganado con Trump la anterior elección. Pensilvania, prácticamente ningún presidente que ha llegado, ningún candidato que ha llegado a la Casa Blanca ha perdido Pensilvania. Entonces, es un estado muy importante por los vaivenes que muestra, pero el que está irrumpiendo de manera muy interesante es Iowa, que es un estado republicano. El último demócrata que ganó Iowa fue Bill Clinton en 1992, es decir, ya hace un rato de ese triunfo. Sin embargo, hoy el electorado de Iowa pareciera que podría voltear la dirección de su voto y dárselo a Kamala. Si esto se presenta, bueno, pues serían dos estados claves para determinar quién va a ganar. Al final, las proyecciones que estamos viendo es que el ganador lo va a lograr llevarse el triunfo, quizá con entre 5 y 10 votos electorales de diferencia. En realidad está muy cerrado. Hoy nos amanecimos con el promedio de las encuestas nacionales en 1.2% en voto popular
arriba Kamala Harris, lo cual es una ventaja menor a la que el día de la elección tuvo Hillary Clinton, que aunque tuvo 3 millones de votos más populares, finalmente perdió en el colegio electoral. Entonces me parece que las claves de por dónde se puede mover la elección cruzan por muchísimos aspectos, desde el sistema de votación hasta la capacidad que tengan hoy mismo tanto republicanos como demócratas para sacar a la gente a votar, porque bueno, es válido hacerlo todavía, hoy pueden seguir haciendo, digamos, campaña. Entonces yo creo que por ahí estaría la clave que habría que seguir para ver por dónde camina el resultado final. Bien, Eduardo, pues gracias por este análisis, por este reporte. Cierro preguntándote, ¿el ánimo social puede desbordarse conforme a la retórica trompista en el sentido de un fraude electoral o no reconocer resultados? ¿Qué opinas sobre eso que ha estado presente todo el tiempo, el riesgo de no reconocer el triunfo y activar bases para impugnar el resultado electoral? Fíjate, Julio, que después de que votó Donald Trump en Florida esta mañana, manifestó que él era un hombre de paz, que no era un hombre de violencia y que no llamaría a sus bases sociales a movilizarse en caso de que el resultado no le favoreciera. Desde luego puso un condicional, que mencionaba yo hace un rato, siempre y cuando este resultado sea justo. De todas maneras, lo que estamos escuchando ahorita de Trump sí es muy diferente al llamado que hizo aquel 6 de enero del 2021 para movilizar a sus huestes al asalto del Capitolio. Pero también en términos de la comunidad, yo he estado preguntando, platicando con muchas personas y en realidad tanto demócratas como republicanos no están en el ánimo, al menos aquí en California, de desbordarse hacia las calles y generar procesos de violencia, etcétera. Bien, Eduardo, pues gracias por este repaso y esta actualización. A reserva de lo que desees agregar, aquí estamos muy agradecidos por tu colaboración y tu presencia, Eduardo. No, hombre, al contrario, Julio, te agradezco muchísimo y pues aquí pendientes a ver en qué termina esto que la misma Cámara ha dicho, será no solamente una noche muy larga, sino muy lenta. Larga y muy lenta. Bueno, pues estaremos atentos y ya seguiremos platicando. Eduardo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo hasta México, saludos. Igual, hasta luego, Eduardo González.